Bienvenidos a esta conversación. Hoy abordamos la estrategia detrás del anuncio repentino de la tregua de Rusia en la guerra contra Ucrania, un movimiento que ha generado mucha polémica y que suscita más preguntas que respuestas. Exacto. Es interesante cómo este anuncio ha surgido justo después de que altos funcionarios estadounidenses como Rubio y hasta Trump pidieran una señal urgente para confirmar la voluntad del Kremlin de buscar la paz. ¿No es así? Sí, es notable. La tregua para la Pascua se presentó de manera totalmente sorpresiva y unilateral, lo cual Ya. pone en tela de juicio su propósito. Por un lado, parece una respuesta a presiones externas, y por otro, se evidencia una falta de coordinación en su implementación. Justamente, esa repentina orden que se impone sin tener en cuenta la situación táctica en el frente genera un caos potencial en ambos bandos. Imagínate a las fuerzas ucranianas en medio de un enfrentamiento, recibiendo la orden de detenerse de golpe. Exacto. Es como si alguien dijera, alto, paro total, en medio de Mm, una carrera, sin tener tiempo ni de prepararlo. La logística se vuelve un verdadero quebradero de cabeza, y es probable que incluso se generen confusiones sobre cuándo termina realmente la tregua. Y claro, esas confusiones pueden traducirse en violaciones de la tregua y acusaciones cruzadas, donde cada bando señala a su oponente por no cumplir o por aprovechar la pausa para reagrupaciones tácticas. Sí, y esa es precisamente la trampa. La tregua se anuncia como un gesto de buena voluntad, pero en realidad es como una movida estratégica para apaciguar las demandas de la Casa Blanca, respaldando la narrativa de que Rusia estaría dispuesta a ceñir sus acciones. Ahora bien, ¿no crees que hay un matiz irónico en todo esto? Mientras algunos analistas sugieren que este movimiento puede servir a intereses políticos, otros sostienen que simplemente demuestra el cinismo del Kremlin hacia la paz real. Exactamente, es muy Mm, irónico. Por un lado, se presenta como un inicio para detener la violencia, pero a la vez se utiliza para reforzar la narrativa de que Kiev es quien está impidiendo la paz, una estrategia que parece diseñada para desviar la atención de sus propias acciones. pero me gustaría cuestionar un poco ese enfoque. ¿No es posible que, a pesar de los defectos evidentes en su ejecución, esta tregua pueda abrir, al menos temporalmente, una ventana hacia una reducción de la violencia? Buena pregunta. Yo creo que, en teoría, cualquier cesación de hostilidades, por muy breve que sea, podría ser vista como una posibilidad de establecer un diálogo o generar cierto alivio humanitario. Pero la realidad es que su implementación está tan plagada de obstáculos logísticos que podríamos dudar de su efectividad real. Claro, porque cuando se ordena un alto repentino es inevitable que algunos grupos se queden en medio del combate generando caos, ¿no? Exacto. Imagina estar en el fragor de la batalla y de repente escuchar órdenes confusas sobre cómo proceder. Es como si alguien intentara apagar un incendio sin tener un plan. Podrías terminar esparciendo más fuego. Y volviendo a la estrategia, esta no es la primera vez que Rusia ha hecho un anuncio similar, ¿cierto? Recuerdo que en enero de 2023 se intentó un alto para celebrar la Navidad ortodoxa, un movimiento que, de nuevo, fue interpretado como una pausa con fines militares más que un verdadero cese al fuego. Así es, y esa repetición de tácticas, evidencia un patrón. Estas treguas unilaterales parecen servir más al interés estratégico del Kremlin y a la agenda de ciertos aliados políticos, como aquellos que buscan reivindicar una postura pro-Moscú. Entonces, ¿dirías que esta tregua es más un recurso diplomático o es realmente una medida táctica para ganar tiempo y consolidar posiciones? Pues yo diría que es principalmente una jugada política. El anuncio se sincroniza cuidadosamente con las demandas externas de Estados Unidos y sirve para dar una apariencia de respuesta sin comprometerse completamente en un proceso negociador genuino.
Tengo que decir que, tengo mis reservas. Aunque parece una táctica de distracción o de gestión de percepciones, puede ser, en teoría, una oportunidad para replantear la diplomacia. ¿No te parece que algún tipo de pausa podría, aunque sea momentánea, aliviar tensiones? Sí, es posible, pero es una tregua tan rápidamente anunciada y tan mal coordinada que lo único que se puede garantizar es la confusión, tanto en el terreno como en la narrativa mediática. Es como un truco de magia, muy bonito en apariencia, pero sin sustancia real cuando lo analizas a fondo. Además, esta maniobra tiene un doble filo. Mientras se intenta mostrar una imagen de compromiso, las fallas en la ejecución podrían, en última instancia, desacreditar cualquier intento genuino de diálogo. ¿No crees? Exacto, y es ahí donde se ve, la ironía. Una tregua que se supone debe ser un camino hacia la paz, pero que, por sus innumerables defectos, refuerza la idea de desconfianza entre ambas partes. Cada violación o confusión se convierte en otra pieza de evidencia para que cada bando señale al otro como el culpable de la inestabilidad. Efectivamente, y en ese sentido, el anuncio, más que fomentar una reducción de la violencia, podría, intensificar la rivalidad y perpetuar el ciclo de desconfianza, algo que a largo plazo sería más perjudicial para la diplomacia. Así es. En resumen, la tregua anunciada se presenta como un delicado equilibrio entre una estrategia de imagen y una jugada táctica. Su ejecución deficiente y su carácter unidireccional, que ignora la necesidad de negociaciones reales y preparativos logísticos, hacen que sea más probable que se convierta en un instrumento de desinformación y mayor complicación. Definitivamente, y su impacto a largo plazo en la posición diplomática de Rusia y en la credibilidad de una paz negociada es incierto. ¿No te parece que la historia podría recordar este movimiento más por sus turbulencias que por cualquier avance real? Completamente. Es como un gran truco que en lugar de resolver el problema, crea un nuevo nivel de complejidad. Y lo curioso es que, a pesar de las intenciones declaradas, cada paso de este proceso parece, confirmar la idea de que el conflicto sigue siendo, en el fondo, una lucha por el control narrativo y estratégico. Así es, y además vemos que se aprovecha para apuntar a ciertos actores externos, como lo es la Casa Blanca, y hasta figuras como Trump, que quizás se benefician de una postura más favorable hacia Moscú. Esto añade otra capa de intriga al asunto. Exacto. La relación entre estos gestos y la política interna de Estados Unidos y la forma en que se interpretan en el escenario global revela una compleja red de intereses. Y a veces es difícil separar la genuina intención por la respuesta estratégica, ¿no crees? Sí, definitivamente. Es una especie de juego de espejos donde cada parte intenta, por medio de maniobras repentinas, desviar la atención y ganar ventaja en el escenario internacional. Así es, y la clave aquí es que, a pesar de la aparente pausa, la guerra continúa. Las hostilidades siguen en el terreno, y la tregua, si es que llega a aplicarse de forma efectiva, podría convertirse rápidamente en un tema de desconfianza mutua y más escollos logísticos. En definitiva, parece un escenario en el que el engaño y la estrategia se enredan tanto, que cualquier intento de paz se ve minado por la inercia del conflicto. ¿Dirías que esta táctica podría, a la larga, debilitar el rol de la diplomacia en este conflicto? Podría ser así. Una tregua como esta, con tantos defectos y sin negociación real, no solo arruina la credibilidad de las partes involucradas, sino que también puede ser usada para disfrazar, la continuación de la violencia. Es un riesgo que, paradójicamente, puede hacer más daño al proceso de paz de lo que se intenta lograr. Y en el telón de fondo de todo esto, tenemos la presión de la opinión pública y el escrutinio mediático, lo que hace aún más complicado discernir entre la estrategia real y la manipulación, ¿no?
Exacto, y ahí reside la gran complicación. Es difícil ver si este movimiento es un paso real hacia la paz o simplemente un otro capítulo en el juego geopolítico, donde cada anuncio se convierte en una jugada para ganar la narrativa. Definitivamente, y nos deja pensando en la forma en que se utilizan estos anuncios en la arena diplomática, donde la retórica a veces vale más que las acciones concretas. Es un recordatorio de que la paz, para que sea duradera, debe basarse en acuerdos y preparativos serios, no en gestos apresurados. Exacto, y es crucial reconocer que una tregua genuina requiere de diálogo, confianza y sobre todo una planificación meticulosa. Una orden repentina sin los protocolos adecuados solo crea malentendidos y genera más tensión en un conflicto ya tan complejo. Así es. En conclusión, esta tregua anunciada se presenta más como un instrumento político, un guiño estratégico para responder a presiones externas que como una señal real de un compromiso hacia una paz negociada y sostenida. Exactamente. Y aunque en la superficie pueda parecer un intento de cese del fuego, los defectos en su implementación y su carácter unilateral revelan una estrategia diseñada más para aplacar críticas y moldear narrativas que para resolver el conflicto en sí. Pues definitivamente es un asunto que debemos seguir observando, ya que cómo se desarrolle esta tregua o la falta de ella podría tener implicaciones importantes en la dinámica del conflicto y en la política internacional. Sin duda, y mientras tanto, queda la incertidumbre y el impacto sobre quienes sufren la guerra en el terreno, un recordatorio de que detrás de cada anuncio hay decisiones que pueden marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Si es que alguna vez se traduce en paz real. Exacto, un balance complicado entre estrategia, política y la necesidad imperiosa de poner fin a la violencia. Y mientras tanto, seguiremos analizando cada giro en este escenario tan complejo,